Muy buenas noches a todos nuestros usuarios de Noticias Caracol en vivo. Esto es Sala de Prensa, 8:03 de la noche en Bogotá, 9:03 de la noche en la costa este de los Estados Unidos, aquí en Washington, desde donde presentamos este programa de Sala de Prensa a propósito de la noticia que se origina también aquí en la capital de los Estados Unidos y tiene que ver con la aprobación hace unas cuantas horas de un proyecto de presupuesto que entre varios puntos establece una reducción de recursos importantes para Colombia para el año fiscal 2026, una reducción cercana al 50%, que dejaría una cifra de alrededor de unos 209 millones de dólares en fondos que Estados Unidos otorga para Colombia para la lucha antinarcóticos, para fortalecimiento de las fuerzas militares, pero donde hay recortes es fundamentalmente en programas, por ejemplo, para minorías, para afroamericanos, indígenas, también programas para la implementación del acuerdo de paz y todo lo que tenía que ver con la extinta agencia USAID o USAID, que terminó desmantelada por el presidente Donald Trump y por su gobierno, pues naturalmente que esos recursos ya no serán asignados para nuestro país. Pero una noticia que ha generado muchísimo de qué hablar y que seguirá generando muchísimo de qué hablar en las próximas horas y en los próximos meses también de cara a la aprobación final del texto que tiene que pasar por el Senado también. Por eso saludo a esta hora de la noche por un lado tenemos a Ernesto Castañeda, docente de la American University, una universidad aquí en la capital de los Estados Unidos, y también nos acompaña el profesor Javier Garay, investigador y docente de la Universidad Externado de Colombia. Buenas noches a ambos. Buenas Muy noches, buenas Juan noches, Juan Camilo. Camilo. Bueno, para muchos este recorte en recursos para Colombia era previsible, estaba prácticamente que cantado y de hecho la pregunta entre muchas personas era qué tanto iba a ser el recorte. Profesor Garay, ya teniendo las cifras sobre la mesa y sabiendo que hace falta un proceso de aprobación y demás, ¿cómo usted se esperaba un recorte de esta magnitud o esperaba más? Sí, la verdad es que dentro de todo lo que cabe podría pensarse que es una buena noticia dadas las circunstancias y circunstancias quiere decir los cambios en la concepción de la ayuda internacional en el gobierno de los Estados Unidos, pero también dadas pues la situación actual del gobierno colombiano y sobre todo la posición, el informe que se había presentado y que trascendió en estos días sobre la visión que existía en el Congreso de los Estados Unidos, en la Cámara, específicamente en el comité, sobre esos cambios en el gobierno colombiano. Entonces uno podría esperar incluso mucho más. Es una noticia que tan solo sea el 50% y que se mantenga esa visión sobre el tema de los temas de seguridad. Claro, allí usted bien lo menciona, dos dimensiones. Primero, este gobierno ha dejado claro que va a dejar de, entre comillas, regalarle plata a los demás países y por el otro lado, un agravante es que naturalmente nuestras relaciones con Estados Unidos no son las mejores hoy por hoy. Ernesto, esta reducción de recursos, eh, había quienes manifestaban que incluso para el presidente Petro, cuando tuvo sus reuniones con el comité, con los miembros del Comité de Apropiaciones aquí en Washington, les manifestaba de cierto modo como que, bueno, esa plata tampoco es que sea determinante para Colombia. ¿Tú cómo lo ves? Estos recursos, teniendo en cuenta que Colombia ha sido del hemisferio el que más recibe plata de los Estados Unidos, estos recursos, ¿qué tan importantes son para nuestro país? Sí, Juan Camilo. Primero que nada, muy de acuerdo con el profesor Garay, que dado el contexto internacional, esto puede haber sido una reducción a cero, ¿no? Que se hubiera quitado completamente la ayuda a Colombia, no hubiera sido algo fuera de lugar, dado el récord reciente del presidente Trump. Pero bien, como dices, Juan Camilo, es algo lamentable, dadas las décadas de cooperación entre Estados Unidos y Colombia, y que en un resumen, en general, los resultados han sido muy buenos en cuanto a que ha bajado la exportación de drogas de Colombia, también el tema de la integración de migrantes, de los millones de venezolanos que se han integrado muy bien en la comunidad colombiana, en parte por el apoyo económico de Estados Unidos, el Banco Interamericano de Desarrollo y demás grupos, que hace algo positivo para la región, para el hemisferio y para Estados Unidos. Entonces dice Estados Unidos que quiere que haya una reducción de llegada de drogas a la frontera, una reducción de migración, pero no está dispuesto el gobierno Trump a invertir con sus socios. Entonces es algo lamentable. Sí, profesor Garay, hablando por ejemplo, con el representante Mario Díaz Balart más temprano y teniendo en cuenta el reporte de esta ley donde establece sus preocupaciones,
llama mucho la atención que haya una mención al proceso judicial en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez y se hable de falta de garantías al debido proceso y, y de falta de garantías en general para el expresidente Uribe. ¿Está cruzando la raya el comité al introducir un tema de este tipo que para muchos es una violación de la soberanía de Colombia? Pues fíjese, Juan Camilo, que de todas maneras, como yo mencionaba antes, sí hay un cambio en la concepción misma, no solamente de la política exterior, sino también de este tipo de decisiones que en la diplomacia anterior tradicional pues eran injustificables e impresentables, pero eso ha venido cambiando. En el ámbito internacional, específicamente en el gobierno de los Estados Unidos, ya habíamos escuchado hace un par de días o de semanas la posición también en este caso fue el presidente Trump frente a la situación del expresidente Bolsonaro en Brasil. Por lo tanto, pues si bien uno podría pensar desde un punto de vista tradicional que se están cruzando unas líneas y unas rayas que antes eran impensables en el ámbito diplomático, pues dadas las circunstancias actuales, pues parece ser que son las nuevas prácticas de la diplomacia en el ámbito internacional y pues que nos plantean un nuevo contexto también internacional y frente al cual pues los diferentes gobiernos tienen que reaccionar. Y ahí yo creo que hay una dificultad del gobierno colombiano, no solamente porque está en la misma tónica y ámbito también del cambio de las prácticas diplomáticas, sino también porque pues en este gobierno se ha tal vez tomado decisiones equivocadas en materia de política exterior, sobre todo en materia de nombramientos, la poca experiencia de la mayoría de los cancilleres que han estado en el gobierno actual y pues que eso claramente afecta también las relaciones con diferentes países y con un país tan importante como Estados Unidos. Claro, ahí yo preguntaría, antes de pasar con Ernesto, yo le preguntaría, profesor Garay, porque mucha gente le despierta la inquietud. Entonces, ¿por qué cambia esa concepción de política exterior? ¿Por qué cambia el concepto de respeto por la soberanía y de independencia judicial de un país? Porque la potencia lo decide así. Es decir, estamos sometidos a las dinámicas de la potencia, entonces Estados Unidos decide que ya no se va a respetar eso y todos los demás países vamos como en filita india y empezamos a tomar ese mismo dinámica. ¿Eso es más o menos lo que usted ve? No, yo creo que es un cambio que es general, digamos, las dinámicas. Estados Unidos también forma parte, yo no creo que sea el líder, sino también el resultado de de los cambios en las dinámicas que vienen desde algunos años atrás. No podemos identificar quién sea el primero que lo ha hecho, sino que definitivamente se van presentando estos cambios en momentos específicos de la historia y pues yo creo que en este momento estamos en esta visión que algunos politólogos llaman de gobiernos populistas, que habría que discutir bien si es la denominación adecuada, pero que definitivamente sí plantea unos cambios en la forma de acción y de accionar internacional también de los estados. Ernesto, ¿tú concuerdas con esa visión? Sí, en el sentido de que, aunque claro, tiene un efecto en Colombia a nivel simbólico y en poca manera económico, es algo que no es único a Colombia. O sea, no es que haya un análisis profundo o un conocimiento íntimo del día a día de la política o la realidad colombiana por parte de Donald Trump, incluso Marco Rubio. No está haciendo conocimiento, no es que haya hecho una decisión en base en datos profundos y que haya un mensaje que se quiera dar de manera clara. No les importa, no le ponen esa decisión a los temas internacionales en general. Es mucho el hígado, el pensamiento de ese momento, los vibes. Y claro, aquí también Mario Díaz Balart sí ha metido bastante editorial, sí ha tratado de meter bastante su percepción personal de la situación en Colombia, que la conoce un poquito más y ha tenido mucha influencia en esta decisión y en este discurso. Decía más temprano en Caracol que era algo bipartidista y que eran varios miembros haciendo esto, pero yo veo que hay mucha influencia de Díaz Balart en estas excusas, diría yo, de que se hay uso de droga en altos lugares en la presidencia, que como vimos con con Musk y otros, ha pasado también en la Casa Blanca en los términos de Donald Trump. Entonces yo creo que los argumentos que dan un poco por qué quitar esta ayuda internacional a Colombia son esos, son excusas
y como decía el profesor Garay, es un mal precedente porque Estados Unidos no está respetando los acuerdos que se habían dado como gobierno, como nación estadounidense a otros gobiernos. Donald Trump no ha tenido descaro en echar a la basura esos acuerdos, esas tradiciones y querer empezar de nuevo, lo cual es muy desequilibrante para todas las regiones del país pero las regiones del mundo y muchos países, no solo Colombia. Sí, hay un punto que me llama la atención y tiene que ver con esa misión en un reporte de un comité de apropiaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos a preocupación por el uso indebido o consumo de drogas en los más altos niveles de un estado. Es decir, esto transformaron las cartas de ley en artillería para terminar, porque a veces se utiliza el argumento, ni siquiera es un argumento, el ataque de que es un drogadicto para cancelar inmediatamente al interlocutor. Es decir, él no tiene ningún tipo de validez porque es un drogadicto. Profesor Garay, ¿usted le parece válido poner como justificación para reducir los recursos de asistencia para un país que el presidente o que se consuma droga en los más altos niveles del Estado? Pues digamos en principio y de manera desarticulada, si fuera el único argumento, pues no, lo que uno ve es toda la construcción de la argumentación y la justificación, y si bien uno puede no estar de acuerdo en la forma y en las conclusiones a las que llegan, sí de todas maneras utilizan todas y cada una de las noticias, de los rumores, de los chismes y de pues algunas cosas que son reales del actual gobierno colombiano para tomar decisiones. En este caso, pues específico sobre el tema del consumo de drogas, que no es más sino un rumor efectivamente de alto nivel o como uno quiera decirlo, y a veces incluso en algunas apariciones del actual presidente que pareciera a veces que presenta, digamos, algunas características que algunos caracterizan como pues representativas de ese consumo de drogas, o incluso también el papel de personajes cercanos al actual presidente. A pesar de ello, pues uno no pensaría inicialmente que eso descalificaría o invalidaría su posición y la relación frente al gobierno de los Estados Unidos. Sí. Ernesto, ¿qué sigue en esta relación que se encuentra tan frágil entre Colombia y los Estados Unidos? Eh, estamos con más titulares por delante, estamos con más mini crisis por delante o más problemas por delante. ¿Qué sigue? No necesariamente, como decíamos al principio, esta es una situación de vaso medio lleno, vaso medio vacío. Si hubiera sido una retirada del 100% de las ayudas a Colombia, sí sería una relación bastante tensa y negativa. Pero que sea el 50% en este ejercicio, significa que todavía hay un margen de acción y negociación, que siempre es la partida de Donald Trump, ¿no? Que está todo abierto supuestamente a la negociación. Entonces va a ser aquí importante que el gobierno colombiano siga con los lazos, con los puentes y teléfonos abiertos hacia la Cámara, el Senado estadounidense, la Casa Blanca, Marco Rubio, para seguir poniendo presión para que aumenten esta cantidad o que no baje del 50% y que se renegocie para el próximo año, que pueda aumentarse. Entonces yo creo que no es una causa perdida, es una manera de Díaz Balart de poner un poco de presión y partidista, ideológica en los asuntos internos de Colombia. Colombia, estoy seguro que el presidente va a decir que eso no es aceptable. Y entonces es una danza. Yo creo que esto se va a moderar un poquito conforme pase el tiempo y tampoco que caer fácilmente en provocaciones. Va a ser importante que el gobierno colombiano lo vea a mediano y largo plazo y que sepa que esto es algo muy errático que no se necesariamente pasaría si estuvieran los demócratas en el control de las cámaras o en futuras administraciones. Sí, profesor Garay, usted lo ve así, aquí hay mucho ruido porque, por ejemplo, el lunes es la decisión de la jueza en el juicio del veredicto contra el expresidente Uribe, y ha habido mucho ruido de que se pudiera adoptar una posición parecida a la de Bolsonaro. Luego tenemos en septiembre lo que es el proceso de certificación o desertificación. ¿Usted qué panorama ve? Sí, yo creo que faltan varios rounds,
faltan varios momentos que van a ser difíciles. Efectivamente, como usted menciona, el tema de la certificación. Estaba pensando hoy las noticias que generó pues este relacionamiento con Venezuela, esta alianza con Venezuela que no sabemos muy bien la profundidad, no es muy claro este concepto de zona binacional. Adicionalmente está por ahí lo del ruido de pues la adhesión a lo que llaman la ruta de la seda y el relacionamiento con China. Todavía no hemos visto del todo la reacción de Estados Unidos y a mí lo que tal vez me preocupa más es que nos coge en un mal momento. Fíjese que la misma primera crisis que hubo por allá ese 26 de enero, si no estoy mal en la fecha, esa crisis nos cogió muy mal porque estábamos en un proceso de cambio de canciller. De una persona que pues de todas maneras tenía algo de experiencia a una persona que no tenía ninguna experiencia en temas internacionales y no tenía la estatura para ser nombrada como canciller. Y ahorita estamos en una peor situación en la que no hay ni siquiera claridad sobre el futuro de la Cancillería. Entonces, yo creo que hay un problema serio sobre cómo estamos enfrentando esto y sobre todo en el alto, en el altos círculos y en el más alto nivel. Menos mal tenemos a un buen embajador de Colombia en Estados Unidos y yo creo que también hay que reconocer el papel de la misma carrera diplomática que ha permitido tener unos canales que se mantienen de comunicación, pero sí es preocupante que en los más altos niveles pues no haya una interlocución clara y con un gobierno tan difícil como el actual en Estados Unidos. Claro, ni siquiera cuando en el corto periodo que tuvo Laura Sarabia como canciller, ni siquiera le pasó el teléfono a Marco Rubio, ni siquiera se reunió con el segundo de Marco Rubio, que es Christopher Landau, y pues naturalmente la interlocución con Yolanda Villavicencio pues tampoco ha arrancado, entonces, y no sabemos si ella se quede en esa posición, eso es totalmente cierto. Ernesto, sobre esos diagnósticos que uno hace un poco viendo hacia el futuro, y sobre esos irritantes, que es el nuevo término que se le ha dado a esos problemas en la relación con los Estados Unidos. Le queda un año al gobierno del presidente Gustavo Petro. En este año que le queda al gobierno del presidente Gustavo Petro, ¿es posible que Colombia pueda mantener su estatus de aliado estratégico, socio estratégico extra OTAN, socio estratégico no miembro de la OTAN? ¿O tú crees que al momento que llegue el próximo gobierno va a encontrar una relación totalmente maltrecha y muy afectada por este tipo de episodios? Es difícil saberlo, Juan Camilo, y no tanto por el rol de quien esté al mando ahorita en Colombia, es que Trump no respeta esas alianzas, ¿no? Hablaba no hace mucho todavía de destruir la OTAN, ahora está un poco más amigable con ellos, fue bastante rudo con Inglaterra, que era supuestamente el socio más cercano, hay una falta de comunicación con Israel, que es otro socio cercano, donde hay idas y venidas, incluso con Putin, que él veía como alguien muy cercano que podría negociar con él y todo, ha dicho públicamente cómo no han podido estar de acuerdo en lo que hacer en Ucrania. En las visitas de varios mandatarios a la Casa Blanca, vemos que los periodistas le hacen preguntas sobre política nacional y que ningunean hace poco, por ejemplo, al presidente de Filipinas, muy pocas preguntas y muy poca atención al tema que se estaba negociando con Filipinas. Es decir, esto de Make America Great Again es un aislacionismo, una creencia de que Estados Unidos no está el mundo y no necesita tomar a los demás como iguales. Entonces, Colombia está padeciendo de esto, pero lo están padeciendo Europa, el resto de Latinoamérica y demás. Entonces, ningún gobierno, aunque haya en el pasado tenido una relación cercana con Estados Unidos, como era el caso de Colombia, esto no les ha sido necesariamente útil con el gobierno de Donald Trump, pero va más allá de quién está en el poder. Es algo bastante generalizado el día de hoy. Profesor Garay, tenemos dos presidentes tuiteros, o bueno, un presidente que utiliza su plataforma Truth y otro que le encanta Twitter o X. Y por allí, pues cada quien trata de agitar a sus bases, enviar sus mensajes, y el presidente Petro constantemente emite indirectas o mensajes directos al gobierno de los Estados Unidos. Hace tan solo unos minutos, esta tarde decía que un senador de extrema derecha de los Estados Unidos despistado no representaba al Congreso de los Estados Unidos. Este tipo de manejos como tan impulsivos de la diplomacia a través de Twitter,
¿debería el presidente Petro renunciar a eso y tratar de tener un manejo distinto, o entendiendo que Trump también hace lo mismo, pues él que haga lo mismo? Pues no, uno desearía que hubiera algo de seriedad y de reconocimiento de la importancia del cargo que ocupan, pero pues eso no va a suceder. Entonces es casi que pensar y hacer el análisis con el deseo. De hecho, la cosa se puede agravar. Hoy estaba escuchando que uno de sus nuevos asesores más cercanos, un personaje que es un poco extremista dentro de la posición misma del grupo que apoya al presidente Petro, que es el señor Saade, está proponiendo incluso también la creación de una red social para el presidente Petro. Entonces, fíjense que es una visión casi, yo no sé si es imitación, pero sí es unas tendencias, como decía antes, de esas características nuevas del ejercicio del poder que nos tocaron tanto en Estados Unidos como en el caso de Colombia, y pues yo creo que esas dinámicas no van a cambiar, aunque deberían hacerlo. Digamos, sí, efectivamente la política exterior no puede estar sujeta o subordinada a los caprichos del presidente de turno, a su visión pues, de altas horas de la madrugada, o a sus odios, rencores, etcétera, sino que debería primar el interés nacional, pero pues eso en la actualidad es difícil de esperarlo y de considerar lo que va a pasar en el corto plazo. Claro, faltaría que el presidente Petro llamara a su nueva red social Verdad, la traducción en español de la red social Sí. del presidente Trump. Ahí, mejor dicho, los extremos se encuentran, por decirlo de cierta manera. Ernesto, cuando inició la administración Trump, muchos pensábamos, este va a ser un momento importante para América Latina, porque es Marco Rubio el primer secretario de Estado de origen latino en la historia de los Estados Unidos, conoce bien la región, conoce Colombia, conoce cuáles son las dificultades, pero lo que hemos visto es una especie de alianzas a partir del garrote. Es como aquellos aliados, le damos garrote tanto a aliados como a adversarios. ¿Tú crees que esto va en detrimento de una alianza estratégica de Estados Unidos con la región, no solo con Colombia, sino con la región? Sí, 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 claro. En lugar de mejorar las cosas con Latinoamérica, lo están empeorando, lo están haciendo más unilateral, están viendo que son relaciones no equitativas, no equilibradas. Es un problema. Y sí, mucha gente tenía cierta ilusión que por ser latino, por hablar español, Marco Rubio va a tener un beneficio indirecto para Latinoamérica, pero yo lo dije desde los primeros días. El primer día que tomó el poder Donald Trump, el 20 de enero de este año, 6 meses, que no iba a ser así, porque ni Venezuela ni Cuba, que son los darlings o las cosas favoritas de algunos congresistas, como Mario Díaz Balart, que querían que Estados Unidos tuviera un rol más directo en debilitar estos regímenes. Yo decía que no iba a ser así, que no es prioridad de Estados Unidos esos temas, que están sobre todo interesados en la política nacional o en usar temas internacionales con fines de política nacional o de cosas que le interesen en ese momento a Donald Trump. Crisis internacional es un momento donde hay muchos conflictos en el mundo. Otra vez Latinoamérica queda relegada y no es una prioridad. Claro, profesor Garay, hoy nos encontrábamos con el embajador Daniel García Peña en el Congreso, justo después de que entraron en receso en el comité. Estaba pasando por ahí el embajador García Peña, que estaba haciendo rondas de reuniones con congresistas. ¿Es posible lograr alcances o lograr ciertas victorias tempranas, algunos éxitos o lograr cosas en beneficio de la relación por parte del embajador, mientras que el jefe está publicando trinos que pueden ser considerados como perjudiciales para los Estados Unidos, mientras que busca tener enfrentamientos con Trump? Es decir, ¿puede el embajador mantener las cosas allí arregladas cuando el presidente está hablando por encima de él con pronunciamientos que pueden afectar la relación, o no basta solo con el embajador? Pues la verdad es que yo creo que es muy loable la labor que ha hecho el embajador, no solamente en las reuniones que usted menciona, en que logra de todas maneras, como comenzamos el programa el día de hoy, hablando de que pues uno tiene que, dadas las circunstancias, ver y reconocer que no es un fracaso total la decisión que por lo menos ya pasó en el comité.
pero además hay que reconocer que parte de la labor que está haciendo el embajador es tratando de disminuir y apaciguar todos los escándalos que podrían haberse generado por las declaraciones que constantemente hace el presidente colombiano en contra, sea del presidente de los Estados Unidos o de los Estados Unidos o de Occidente, etcétera. Entonces, seguramente su labor ha sido incansable e interminable, incluso en las madrugadas, tratando de decir, oiga, acaba de dar tal comentario, pero no lo tomen en serio o no está hablando de eso. Y yo creo que eso se ve reflejado en que definitivamente pues la crisis no ha llegado a peores. Claro, y allí en esa interlocución que ustedes mencionaban hace un momento, Ernesto, también no dejar pasar por alto que pues, Colombia no cuenta con un embajador estadounidense en territorio colombiano. Tenemos, o Estados Unidos lo que tiene en Colombia es un encargado de negocios que es John McNamara, y no tenemos embajador confirmado por el Senado desde el año 2022, cuando Philip Goldberg salió. Ernesto, ¿qué tipo de problemas para la relación genera el hecho de que no hay un embajador confirmado por el Senado de los Estados Unidos hoy por hoy en Colombia? Es un gran problema, eso no ayuda porque no hay una manera del gobierno colombiano de tener un interlocutor que tenga el rango dentro del Servicio Exterior estadounidense o cercano al gabinete de Estados Unidos, donde puedan comunicarse esas negociaciones que se puedan hacer. Estas personas temporales siempre está la expectativa de que pueden ser removidas en cualquier momento y puede llegar otra persona interina o empezar el proceso de selección de un nuevo embajador. Entonces, algo que no ayuda ni a la injerencia o la negociación o el trabajo de Estados Unidos con Colombia en este caso, ni a los actores colombianos a tener fuertes líneas de comunicación con el gobierno estadounidense. Entonces, esto en efecto no ayuda a la relación binacional. Claro, Ernesto, ideas finales, conclusiones a propósito de lo que se viene bajo tu consideración. Los usuarios de Noticias Caracol en Vivo querrán escuchar, bueno, pero las cosas van a mejorar, van a empeorar. ¿Cuál es tu diagnóstico? Pues yo le diría a los colombianos que mantengan la calma, que mantengan la paciencia. No es el fin del Plan Colombia, de la cooperación de la lucha contra el narcotráfico entre Estados Unidos y Colombia. Esto continuará porque es un tema que seguirá siempre y cuando haya la demanda de las drogas. Entonces es algo que va por altas y bajas y sin embargo a veces puede que no ayude mucho o que perjudique en algunas acciones o comentarios el gobierno de Petro y el presidente en sí mismo. Sin embargo, mucho aquí yo veo, porque pasa con los países de Latinoamérica, es en efecto una ignorancia o desapego del gobierno americano y, por ejemplo, el Departamento de Estado que ha corrido a mucho personal experto en Latinoamérica incluido, que por eso están haciendo que gente como Díaz Velar tengan tanto efecto en esta reducción de los fondos con Colombia, pero son valles que esperemos se mejoren en el futuro. Yo de verdad tengo esperanza de que eso suceda. Claro. Bueno, le quedo debiendo aquí la despedida al profesor Garay. Se nos acabó el tiempo en esta entrega de sala de prensa, pero les agradezco a ambos por su tiempo. Naturalmente seguiremos hablando de este tema porque habrá nuevos episodios y mucha más tela para cortar en el marco de la relación bilateral. Entonces, muchas gracias a ambos por su tiempo. Gracias por la invitación. Y a ustedes, a todos los usuarios de Noticias Caracol en Vivo, también agradecerles por este tiempo en el que nos acompañaron para tratar de explicar un poco qué está en juego con esta reducción de estos recursos, que recordemos aún hace falta una aprobación en plenaria, luego en el Pleno del Senado y también otra serie de episodios en el marco de la relación bilateral que se van a producir en los próximos meses. Esto fue Sala de Prensa de Noticias Caracol en Vivo. Muchas gracias.